Muy buenas, bienvenido al podcast de Somos Invisibles. Eh, Hoy vamos a entrevistar a una chica que ya es inversora, es PSI y bueno, ya ahora explicaremos realmente lo que significa esta sigla. Y nada, vamos directamente a entrevistar a Rocío Rodríguez. Rocío Rodríguez, ¿qué tal? Muy buena. Hola, ¿qué tal? Encantada. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. Sí, es verdad de que cuando entrevisté a tu marido, a Óscar, eh, no tenía información real que también te dedicaba a la inversión y bueno, le pedí disculpas para que te la trasladara y No, bueno, ya nada, nada, nada. aproveché ya también el hueco para invitarte y así tener otro episodio más en este podcast. ¿Vale? Así que Genial, yo nada, encantada. igualmente, Rocío. Pues bueno, Rocío, nada, comenta un poco dónde has nacido, la formación que tienes, un poco de tu vida. Pues mira, yo he nacido en Madrid hace este año hará 45 años, tengo 44 ahora mismo, pero dentro de poco cumpliré 45. Tengo mucha raíz gallega, estoy muy vinculada a Galicia porque mi familia viene toda de Galicia y aunque han estado aquí muchos años, bueno, luego el gallego suele retornar siempre y siempre suele estar ahí un poquito en la nebulosa el estar por esa tierra. Entonces, bueno, me he criado en Madrid, mi formación académica sí que ha sido en Madrid, pero sí ha habido épocas de mi vida que sí he estado meses allí, sin llegar a estar a vivir de forma estable, pero sí que he estado allí. Mi formación académica, yo hice una licenciatura en políticas y luego mi trayectoria laboral no tuvo realmente nada que ver con la formación académica, fue más administrativa y fue en multinacionales, mayoritariamente en alguna correduría y luego en algunas multinacionales en departamentos de tramitación o de contabilidad. De acuerdo, muy bien. Nada, ¿cómo suele ser un día normal en la vida de Rocío? Una chica inversora, marido inversor, niña pequeña. Te iba a decir, hija inversora. No, no, de momento no. De momento no es inversora. Bueno, ya verá lo que quiere ser, pero es verdad que ella, bueno, lo mama mucho y como mínimo viene a muchas visitas, ¿eh? Pero yo tengo una hija pequeñita junto a mi pareja, tiene 4 años y, a ver, mi vida es muy normal, mi día a día. Pues nos levantamos en familia, hacemos un desayuno en familia, la acompaño al cole junto a mi pareja y ya luego depende un poco, porque no todos los días son iguales, son de trabajo, pero no todos los días iguales. Hay días que empiezo con visitas y luego alguna parte administrativa, hay días que empiezo con parte administrativa y llamadas y luego visitas, depende un poquito. También hay una actividad extraescolar, por supuesto, porque los niños hoy en día tienen una agenda de ministro y hay que turnarse con las actividades extraescolares. Totalmente. Y si en mi época no era así, pero bueno, yo también contenta de participar en eso, ¿eh? Sí, sí. Y luego más visitas por lo general o llamadas de trabajo. De acuerdo. Bueno, el tema de la inversión con Óscar, con tu pareja, ¿vale? ¿Mm? ¿Cómo la tenéis cuadrada? ¿Cómo os organizáis? Las visitas, ¿quién busca las viviendas? El hecho de que, bueno, ahora comentaremos lo que significa lo del PSI, Sí, que va a ser muy importante. Y bueno, ¿cómo os organizáis el tema de la búsqueda de vivienda? las búsquedas las hago yo. O sea, las búsquedas de las viviendas las hago yo. Sí que luego le comento, pues mira, sobre todo si es algo para nosotros, quiero decir, para clientes no, porque no tiene sentido que le esté reportando a él esa información. Pero si en algún momento alguna de esas viviendas o es para nosotros o la absorbemos nosotros, porque algún cliente no la haya querido, sí que lo comento con él, pero bueno, sí que se ha dado el caso que a veces hemos ido a notaría y él no ha visto la vivienda, ¿vale? Sí que se ha dado el caso para repartir, para ser más eficientes, ¿de acuerdo? Y bueno, también eso es porque, bueno, hay confianza el uno en el otro en este aspecto y tenemos un poco claro lo que nos cuadra o lo que nos encaja. Es verdad que no importa tanto cómo sea la vivienda, porque nosotros sí que
más o menos vamos definiendo lo que vamos necesitando en cada momento o con lo que nos sentimos cómodos o el dinero que tenemos para hacer la inversión y por lo tanto en qué nos podríamos meter. Entonces, como eso sí que lo tenemos claro, a partir de ahí sí que pues ya yo hago un poco más mi parte, que son búsquedas puras y duras sin negociación. Y él, es verdad que hay en ocasiones, sí que participamos un poquito los dos de la parte de financiación, pero en muchas otras ocasiones lo hace más Óscar. Ha habido situaciones en las que a lo mejor alguna de las hipotecas que tenemos sí que han venido algún contacto mío, pero luego ha habido operaciones que las ha trabajado él muchísimo más a fondo y totalmente solo. De acuerdo. Bueno, Rocío, yo creo que, bueno, muchos de las personas que nos escuchan saben lo que significa PSI, pero bueno, coméntalo para la gente que no Sí. sepa lo que significa. Claro. Sí, mira, un PSI es un personal shopper inmobiliario. Es una persona que al final va a buscar un producto muy ad hoc para las circunstancias que tú tienes, los objetivos que tú tienes y lo que pactáis, con lo que os encontráis cómodos. Ya no solo es el acompañamiento y buscar el producto, también es saber definirlo, ¿vale? Es importante, o a mí me parece muy importante, porque a veces se viene con una idea y queriendo hacer una inversión en algo, pero luego no casa con tu forma de ser. Entonces, eso al final, para que una parte no quede más grande que la otra y lo absorba, ¿no? Y no te acabes de decidir, no te acabes de encontrar cómodo con lo que se ve, hay que buscar el equilibrio. Y eso para mí es fundamental, que en la parte tan personalizada, como dice la palabra, de personal shopper, eh, haya una conversación en la que esto se defina bien. Eso es muy, muy importante. O sea, un personal shopper al final lo que hace es un acompañamiento para buscar un producto que va acorde al capital que tiene esa persona, los objetivos, según quiera crecer o no. O sea, si solo quieres hacer una inversión, lo que sea, pero que sea un acompañamiento muy personalizado de una compra al final de una vivienda. Muy bien, de acuerdo. En este acompañamiento también entra el tema de búsqueda de hipoteca. eh, Mira, en este acompañamiento, digamos que entran como todos los procesos que al final tienen la implicación de que tú tengas una vivienda en alquiler, ¿no? Por decirlo así. Pero no siempre los lleva directamente el personal shopper. Depende, ¿eh? Quiero decir, los personal shoppers trabajamos, tenemos como un punto, un nexo en común, pero luego cada uno los servicios los da de una forma o es una determinada situación, ¿vale? Yo en lo que no acompaño directamente, sí que tengo a alguien con quien poner en contacto, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, pues no, yo no soy financiera, sí puedo y debo, vamos, de hecho, sí que me tengo que informar y es importante la conversación que tenemos el cliente y yo respecto a lo que tiene ahorrado, el capital que dispone, que puede disponer y demás, para hacer la estrategia. Pero luego es un financiero el que efectivamente cuando consulta su CIRBE ve realmente pues su situación económica, su CIRBE, bueno, pues si me estoy explayando un pelín de más, digamos que es como el DNI económico que tiene una persona, ¿no? Pues efectivamente cuando hace una consulta que ya va a ser más vinculante para ver qué condiciones le puede ofrecer de verdad un banco, es más propio de un financiero como tal. Yo no soy financiera como tal, sí que doy las pautas a partir de las cuales no tendríamos que, perdón, tirar hacia un lado o hacia otro, pero me parece importante que sea un broker o un financiero el que haga ese desglose final. Y yo sí que tengo brokers de confianza que sí les pongo en contacto si la persona viene sin broker, que a veces vienen con broker, pero yo sí que les puedo poner en contacto si lo necesitan. de acuerdo, muy bien. Bueno, Rocío, ¿de dónde surgió el tema de pasar a ser personal shopper inmobiliaria? Porque, bueno, eres inversora y no sé si surgió desde ahí o de algún familiar que se puso en contacto contigo para buscar vivienda o cómo fue Sí, exactamente. bueno, más que se pusiera en contacto como tal, no, o sea, surgió en conversaciones, ¿no? Surgió de ahí, o sea, esto, vamos, esto es bastante común.
Cuando nosotros nos pusimos a invertir, fue ya hace unos años, no hace tantos, pero bueno, fue hace ya unos años, en el 2017 fue nuestra primera inversión como tal, pero antes de hacer nuestra primera inversión, nuestro primer piso de inversión, nosotros hicimos una compra que fue nuestra vivienda habitual, que eso fue un aprendizaje muy fuerte de cómo hacer una búsqueda. Fue un aprendizaje tremendo. Y a raíz de ahí sí que vimos que nos gustaba un poquito esto, de ahí que cuando hicimos nuestra compra de nuestra vivienda no parase de seguir mirando efectivamente viviendas, no sabía muy bien con qué objetivo, sinceramente, pero yo seguía mirando viviendas, me gustaba porque bueno, le cogí el gusto y a raíz de ahí, pues efectivamente sí que hubo alguna persona ya cercana que dijo, oye, pues mira, se te da bien y tal, podríamos a lo mejor buscar algo juntos. Y al principio que fue algo un poquito más altruista, por supuesto, quiero decir, porque tampoco tienes todos los conocimientos para saber realmente todo lo que tienes que medir en una compra, ¿vale? No es como ahora. Pero sí, fue un poco ese el camino. El camino fue un poco con gente conocida, correcto. No es fácil porque sí es verdad que al inversor siempre le cuesta trabajo dar el salto, cuanto más asesorar a una tercera persona que no ha empezado en un principio a invertir. Por lo tanto, es un paso Totalmente, bastante totalmente. importante. Mm. Así que nada, ¿qué es lo que más te motiva de tu trabajo, Rocío? Bueno, yo ahora trabajo mucho más que antes, la verdad, que esto es una cosa que mucha gente puede pensar que cuando efectivamente al final te pones a desarrollar una actividad, bueno, pues ya por tu cuenta, que a lo mejor a ver, a lo mejor no, miento, sí que dispones más de tu tiempo como tú quieres, eso sí que es verdad, ¿vale? Pero también es cierto que dedicas o mimas mucho más todo lo que haces y le dedicas mucho más tiempo que una actividad por cuenta ajena con la que a lo mejor no estás tan implicado, ¿vale? Por decirlo así. No es que no cumplas o que no lo hagas correctamente o no seas eficiente, pero no tienes el mismo nivel de implicación que cuando algo te apasiona un poquito más. A mí, hombre, pues lo que más me motiva es, mira, pues parecerá una tontería, pero de verdad que por las mañanas nosotros podamos acompañar los dos a nuestra hija, no hay muchos padres que puedan ir los dos. O sea, es algo realmente pues que está chulo el poder decir, mira, dispongo de mi tiempo para decir, no, yo esta media hora me la reservo de verdad para esto, porque quiero hacer esto en calidad de esta forma. Pues bueno, parece una tontería, luego no estrujas tanto el día sacando esos momentos así diciendo, no, quiero tantas medias horas a lo largo del día, pero sí que te puedes permitir en determinadas cosas estar como al 100% en lo que quieres estar. ¿Dónde quieres estar? Muy bien. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción a nivel profesional, Rocío, con el tema del Pues PSI? mira, yo realmente ver que esto que daba, la mayor satisfacción es ver que lo puedes llevar a cabo de una manera profesional, valga la redundancia. Yo he compaginado esta actividad durante bastante tiempo con una actividad por cuenta ajena, cuando estaba en esta multinacional, y es verdad que, bueno, pues dar el paso, piensas que si vas a poder mantener, bueno, pues como ese equilibrio de saltar al vacío y llevarlo ya de otra forma y al 100% ya con responsabilidad pura y dura tuya todo el día. Y la mayor satisfacción es ver que sí, o sea, que lo puedes hacer, que efectivamente puedes salir de algo que no tiene nada que ver con esto y bueno, pues sobre todo eso, que no es algo que digas, bueno, es que esto yo lo empecé a estudiar en su momento, pues eso, mi formación académica y lo dejé de lado. No, es que esto no tiene nada que ver con mi formación académica y es algo que he encontrado por el camino que me apasiona bastante y es, pues sí, o sea, me da satisfacción ver que lo puedo llevar a cabo mucho. Rocío, ¿puede ser que el tema de la profesión de personal shopper inmobiliario haya podido dar salto con la comodidad de ser inversora y tener ese colchón o esa tranquilidad? Sí, sí lo he, bueno, sí, sí, por supuesto, claro. O sea,
dar ese salto teniendo detrás un respaldo que efectivamente de unos ingresos pasivos ya por unas inversiones, no se da igual el salto que si a lo mejor, no lo sé porque no estaba en esa situación de no tener detrás ese respaldo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que te permite tomar la decisión de forma pues mucho más valiente, o sea, sí, de decir, bueno, pues si sale mal, haré otra cosa, no pasa nada, ya veré lo que hago, pero como mínimo sí que tengo detrás un respaldo que me puede soportar por lo menos un plan B, sí. De acuerdo. ¿Qué diferencia hay entre un API y un personal sobre inmobiliario, Rocío? Pues mira, ¿Cuál? principal, a ver, al final los dos queremos llegar a un acuerdo, ¿de acuerdo? Lo que pasa que él con su cliente y yo pues potenciando también las necesidades del mío. Su cliente es el vendedor y mi cliente es el comprador. Entonces, al final, pues cada uno defiende un poco la postura de la persona con la que va. Él va con el vendedor, con la persona que tiene una vivienda para vender, y yo voy con el comprador, que es el que tiene un capital o tiene una necesidad de compra y efectivamente queremos hacer la compra. Yo, en definitiva, mi posición, mi postura es defender los intereses y buscar la mejor negociación también. Buscar la mejor negociación no quiere decir exprimir, o sea, y no llegar a negociar, ¿vale? Esto también es importante, ¿eh? Los personal shopper, efectivamente, nuestro trabajo es también saber identificar hasta dónde tienes que llegar en la negociación para poder quedarte con esas inversiones que quieres y no pasarte de rosca o de listo, por decirlo así, pensando que efectivamente a lo mejor puedes estar apretando, porque lo que puedes hacer es cortar relaciones y no entrar en lo que finalmente sería algo muy interesante. ¿No? Y además tienes que, sí, es una profesión a largo plazo, no es una cosa que tengas Claro, que ser experta, como bien dices, ¿no? sí, sí, pero ya no el personal shopper, sino el inversor también, y sobre todo el inversor que quiere escalar, totalmente, sí, sí, sí. De acuerdo. ¿Cuál ha sido la operación más compleja que has llevado hasta el día de hoy? A ver, es que he llevado varias, ¿eh? He llevado varias. A ver, te diría una que sudamos un poco hasta el día antes de la firma porque era una vivienda con inquilinos y, bueno, había una irregularidad, por decirlo así, en cómo se presentaban los contratos de los inquilinos. No era una irregularidad realmente, sino que el registro luego, aunque el notario de fe para hacer la firma y demás de lo que está viendo, tal y como lo hacía, sí que podían asaltar dudas de que luego el registro dejara que se hiciera la inscripción correctamente. Y eso, claro, era un problema. Pues eso sudamos un poco tinta china porque eran 5 inquilinos, que los inquilinos fueran a la firma era inviable, o sea, eso no podía ser, ¿vale? Y todos tenían que firmar los contratos que se habían firmado hacía un mes de nuevo con rúbrica azul para que se viera que era el contrato original. Y bueno, hubo un momento que se tensionó mucho la cosa y al final, bueno, pues fui yo a la vivienda para que lo firmaran y demás. Y hasta el día antes de la firma uno no llegaba porque estaba en otra provincia. Y bueno, pues fue una situación así curiosa. Sí, sí, fue curiosa. ¿Cuál ha sido la operación de más capital, Rocío? Que te haya llegado. No te creas que muy altas, porque luego muchas veces el inversor lo que busca efectivamente es ese capital, diversificarlo lo más posible. O sea, en pasta, en inversión, sí que mucha, pero porque se ha diversificado y se han comprado varias propiedades. ¿Vale? De acuerdo. Más que porque fuera de un único capital aportando 500.000 euros para comprar, es más porque ese dinero lo hemos diversificado y hemos hecho diferentes operaciones para poder efectivamente que fuera más rentable y no invertirlo Que todo tuviera en más algo. sentido. Que Claro, tuviera eso un poco es, más de sentido. eso es. Bueno, y la más ridícula que tú digas, pues me han contratado para comprar un garaje, por ejemplo. No sé si ha llegado hasta ese punto. Supongo que no, pero No, para comprar un garaje no, pero a mí sí, o sea, sí me ha contratado gente teniendo el piso, conociendo la zona, sabiendo exactamente lo que era, pues para decirme, ¿eso es un buen producto?
en zonas que yo no, ni siquiera yo trabajaba, ¿vale? Y bueno, pues por supuesto sé hacer el estudio, pero yo también decía, digo, confía también un poco en ti, porque tú fíjate que me estás trayendo a una zona que no es mi zona, que tú sabes si es buena o mala zona, yo, vale, pues tú me dices esto, yo voy a chequear lo que necesito chequear para ver si es así y también asegurarme y ahora vamos a sacar los números. Pero, a ver, realmente tengo que decir que ese tipo de operaciones donde ha estado un poquito más en valor ha sido en la parte de la negociación a lo mejor, ¿vale? Por qué precio lo hemos sacado finalmente, pero el producto como tal, pues sí, es que lo tenía el comprador, lo tenía totalmente el comprador. Que Pero estaba no, el trabajo. comprar garajes, no, eso no, para eso no me han contratado, no. De acuerdo. Muy bien. Rocío, he estado viendo, bueno, soy un consumidor de muchos podcasts y, bueno, hablan de comprar pueblos, sobre todo, bueno, y he escuchado mucho allí en la parte de Galicia, Sí. pueblos por 20.000, por 25.000 de unas cuantas de vivienda, bueno, que necesita su reforma y demás. O algún castillo que sale también en la tele, que han comprado un castillo como inversión. ¿Te ha pasado algo así No. tan... Algo así tan raro, porque me parece raro, quiero decir, en el sentido de, efectivamente, hay pueblos o hay castillos que no tienen un valor de compra alto, lo que pasa que ya luego lo que tengas que respetar, efectivamente, para mantenerlo y demás es otra historia, ¿eh? Tampoco lo conozco, ¿vale? No me he metido a investigarlo porque nunca me han hecho una solicitud así. Y no, es verdad que en Galicia sí que hay pueblos abandonados que se venden. Sí, alguna vez lo he mirado así por curiosidad, o sea, yo sé que lo he mirado alguna vez por curiosidad, pero no, no he comprado nada parecido. Muy bien. La verdad que dice, ¿cómo se compra un pueblo, no? Sí, Tiene ya el bueno, alcalde, tiene ya el alcalde, los concejales, que es lo que, la verdad que es un poco gracioso, pero bueno, no sé. Digo, me gusta preguntarte porque sí es verdad que contigo se pondrá en contacto muchísima gente de todos los perfiles sí, y sin saber al final qué es lo que te van a pedir, ¿no? Pero bueno, sí. ¿cuál es el perfil de cliente que se pone en contacto contigo para contratar tus servicios, Rocío? ¿Qué tipo de perfil? Mira, muy variado, ¿eh? Pero muy, muy, muy variado. Desde gente muy joven. Además, que viene pisando muy fuerte, o sea, con las ideas muy claras, que se ha formado mucho, que efectivamente pues no tiene tiempo o no conoce las zonas y necesita ayuda, o son de otra población y quieren invertir efectivamente conmigo, pero que viene pisando fuerte, gente que ya tiene patrimonio también, gente que ya efectivamente tiene un portfolio de viviendas que quiere diversificar un poquito más y gente también que no ha hecho ninguna operación, que no... Es más, muchas veces me contratan amigos de clientes míos que sí que han tenido una formación previa. Y luego, bueno, pues he tenido muy buena relación con nuestros clientes y ellos me han recomendado pues a círculos cercanos de ellos que no vienen tanto de este mundo, sino que han dicho, anda, pues, bueno, pues sorprendentemente, y yo me alegro, que no ha sido tanto para criticar, que muchas veces sí que, bueno, es un tema delicado y a veces la gente no lo recibe de forma tan correcta y sí que se han juntado con gente que sí que estaban un poco interesados y demás y me contacta gente que está como completamente ajena a todo esto de los podcasts, de la formación, pero que les ha gustado lo que les he conseguido a los amigos y que están totalmente ajenos. Sí, perfiles muy, muy variados y de edad también, ¿eh? De edad también. Perfiles muy variados, sí. Muy bien. Hablando de que la gente joven está apretando fuerte, el episodio anterior entrevisté a una chica de Extremadura y la verdad, 27 años y ya tiene 5 inmuebles y bueno, y este último inmueble le va a hacer unos cuantos de mini apartamentos, por lo tanto multiplica mucho y Mm, además se está basando prácticamente en alquiler por habitación, que todavía le saca mucho más rendimiento. mm, Así que la verdad que muy bien. Pero sí, Rocío, yo lo que sí pienso que el hecho al final de ser inversora y de tener los inmuebles que tenéis, ¿vale? Yo creo que la persona que se pone en contacto con ustedes, independientemente que la profesional de PSI la llevas por delante y cada día te la curras más y eso,
pero sí es verdad que que ellos vean que tú tienes tantos inmuebles, Sí, claro, porque al final, Rocío, yo creo que hay mucha gente con muchísimo capital, pero con mucho miedo, mucho temor, no saben. totalmente. Sí. Y el hecho de ser inversores y también ser personal sobre inmobiliaria, pues yo creo que tiene todo lo necesario para que cualquier persona que tenga un mínimo de capital pueda invertirlo con tranquilidad. Y mira, y por hacer un apunte sobre esto, yo también te diría que nosotros seguimos invirtiendo. Quiero decir, mucha gente a veces tiene esa duda de, ¿y es buen momento para invertir? Y yo siempre digo, nosotros no ha habido un año, o si lo ha habido es porque a lo mejor una operación nos ha salido mal, que también nos ha pasado, pero no ha habido ni un año que no hayamos invertido desde que empezamos. O sea, por poner un poco de contexto, que al final hemos pasado por una evolución muy diferente de precios y de mercado, de la exigencia que tiene el mercado, y nosotros todos los años hemos hecho compras, todos. Sí es verdad de que todo inversor, habrá algunos que tengan las cosas muy claras y otros que no, pero sí es verdad de que se dice que está muy complicada, que no se encuentran, la verdad, que no se encuentra viviendas Oportunidades. rentables. Mm. Pero sí, yo la verdad que, bueno, mi manera de verlo, yo tengo 45 años, este año cumplo 46 y tengo varios inmuebles. Y sí es verdad que sí quiero seguir comprando inmuebles, pero sí es verdad, Rocío, que mi manera de invertir es como has comentado antes, el tema de que tienes que conocer a la persona que va a comprar, qué es lo que necesita, con qué se siente cómodo, qué es lo que realmente busca. Y obviamente yo el tema de invertir a 100 kilómetros, 200 kilómetros de donde yo vivo, para mí no es una tranquilidad. Igualmente no soy un inversor pro, que no lo soy, pero sí tengo muy claro lo que no quiero. Entonces, igual no corro tanto a la hora de comprar vivienda, pero voy con esa tranquilidad y me siento cómodo, que al final y al cabo pienso que eso es. Fundamental. Yo creo que es fundamental estar cómodo porque además luego tus estrategias van cambiando a medida que vas invirtiendo también. O sea, vamos, a nosotros nos ha pasado desde los inicios que a lo mejor pues había un tipo de piso que en su momento decíamos, no, no, ese piso, ese tipo de piso no lo queremos. Y yo luego con el tiempo he dicho, yo es que si me salen los números, no podemos estar haciendo ascos, o sea, porque qué tontería, o sea, quiero decir, si al final los números salen, ¿por qué nos vamos a resistir? Pero eso es una cosa que a mí también me costó perder varias oportunidades cuando nosotros empezamos en esto, ¿eh? O sea, sí, sí, pero me parece fundamental que sentirse cómodo, porque llega un momento en el que continúas por esa vía o haces desclic y a lo mejor dices, pues venga, ahora voy a probar de otra forma, pero hasta que no te llega, pues no te llega y ya está. No, y luego también, Rocío, aparte de que te salgan los números, te tiene que salir obviamente que el perfil de inquilino que ustedes o inquilina que ustedes buscáis, que esa vivienda o esa zona de barrio está acorde, porque al Sí, sí, sí. final tiene que ir todo unido al objetivo o al método que ustedes tenéis. Mira, eso por añadir algo más respecto a lo de los personal shopper es fundamental efectivamente para mí. Cuando digo que hay gente que viene pues con una expectativa de importe de gasto, con el tipo de inversión que quiere hacer, que no siempre casa y hay una que se come a la otra, por eso, porque no conoce todo lo que conlleva esa inversión a nivel de perfil de inquilino, de zona y que no pasa nada. Quiero decir, si yo no puedo dar mejor ejemplo que invierto en esas zonas con ese perfil de inquilino, que lo hago, pero que vea si es para él. O sea, que si efectivamente esos modelos también se sienten a gusto. Mm. De acuerdo. Rocío, ¿sabes las operaciones que lleva realizadas a día de hoy? Eh, a ver, la verdad que no sé cuántas llevo, no sé cuántas llevo. Yo calculo que a lo mejor sobre unas 70 o así, más o menos, digo yo, Muy más o bien, menos. ¿no? Sí, 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 60 y pico, algo así. Sí, sí, Hombre, la verdad que, que está muy, muy, muy bien, la está muy verdad. No bien, está sabía muy bien, cuántas, está muy pero bien. que no es fácil, ¿no? Mm. Sí, es No, 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 verdad no, que para nada, para nada, para nada.
Hola chicos y chicas, Azume quiere colaborar con los seguidores y seguidoras del podcast de Somos Invisibles. En pantalla aparecerán los descuentos aplicables. Tenéis que llamar a Azume, decirle que vais de parte de Somos Invisibles y os aplicará los descuentos. Seguidnos en el canal de YouTube y en Instagram. ¿Por qué zona te mueves exactamente, Rocío? Antes has dicho que no te movías por alguna zona, pero no has dicho exactamente por qué zona trabajas. Sí, mira, trabajo principalmente Madrid, la Comunidad Valenciana. También luego hay algún sitio en el que me apoyo en otros colegas que también lo hacen, o sea, que colaboramos en otras provincias de España, en otras comunidades de España, principalmente la Comunidad Valenciana y Madrid. Muy bien. ¿Qué capital puede tener o necesita tener un inversor para comprar en esas capitales? Mira, es que ahí depende mucho, mucho de si te vas a un producto en tradicional, si te vas a un producto por habitaciones, o si incluso te vas a un producto temporal o vacacional. La edad que tienes también para iniciarte también se tiene en cuenta. Bueno, por supuesto, el tipo de cargas que puedas llegar a tener, porque a veces te pueden dar menos financiación por ese motivo. Así dicho, pero como súper grandes rasgos, que esto no se tome como una horquilla real, porque esto es como para un perfil más extenso de población, pero no para toda, ¿vale? En Madrid, digamos que estaríamos entre los 35.000, 55.000, dependiendo un poco pues de qué perfil buscamos, más o menos, ¿vale? De compra. Y en la zona de Levante estaríamos un poco entre los 20 y 30.000, también dependiendo un poco, ¿vale? Insisto, que depende muchísimo del capital también, o sea, no del capital ahorrado, perdón, sino de tu perfil financiero respecto a la banca, ¿vale? Porque hay veces, que esto pasa muchas veces, que a lo mejor hay gente que no tiene mucho capital ahorrado, pero luego por el tipo de trabajo que tiene o la fotografía que tiene para la banca, sí que es un perfil interesante y le financian mucho, con lo cual entras con mucho menos capital, o sea, no necesitas tanto ahorro porque te financian bastante, ¿vale? Y luego hay gente que es más potente haciendo ahorro y no tiene un perfil tan interesante, no le dan tanta financiación, con lo cual sí que necesita un poquito más de pulmón económico para entrar porque se lo va a requerir la operación. De acuerdo, Rocío. En la profesión que tiene también entra, por ejemplo, has comentado, según el inversor, lo que vaya buscando. Si va buscando alquiler por habitación tradicional o temporal o turístico, ¿vale? Entonces, también entras tú en ese detalle a la hora de buscar la vivienda. Obviamente tienes que buscar, si es turístico, tienes que buscar que sea más céntrico y demás. Pero la operación y Sí, le puedes añadir hasta el punto del alquiler cuánto puedes sí, sacar. claro, lo hacemos, lo hacemos. O sea, a ver, nosotros definimos efectivamente a qué tipo de producto vamos a dirigirnos. O sea, en qué vamos a buscar, porque ese tipo de vivienda que vamos a buscar la acabamos definiendo de acuerdo a lo que hemos comentado, que cuáles van a ser sus necesidades, si tiene prisa por crecer o no, si tiene una buena capacidad económica para hacer ahorro o no, si quiere irse a una población más con una entrada más pequeña, que digo la parte de la Comunidad Valenciana donde trabajo, o quiere una población pues con un poquito más potente de entrada como puede ser Madrid. Entonces, sí, eso hay que definirlo porque es básico, o sea, para saber hasta qué planta busco, de cuántas habitaciones, porque define el producto, no por otra cosa, sino porque define el producto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso lo Pero, definimos. Es verdad que hay pero eso, veces que a lo mejor resulta que hay algo que no está ahí definido y resulta que es muy buen producto, pues lo comentamos. No vamos a dejar pasar un producto porque no sea exactamente lo que hemos definido, pero no. O sea, a priori lo que vamos a hablar y lo que vamos a tratar es en base a lo que hemos definido, sí. de acuerdo, sí, es verdad de que lo que hacéis es un completo. Es Claro, decir, claro, como un personal trainer, ¿no? Está una persona contigo entrenando al claro. detalle. Eso es, o sea, porque luego
Y luego, mira, también muy importante, o sea, la parte de la reforma, por ponerte algo más de todo esto, ¿vale? Pues hay gente que no se siente muy cómoda teniendo que hacer reformas fuertes. Bueno, pues hay que explicar también qué tipo de producto hay para las reformas no fuertes. O sea, todo esto queda definido, porque al final, si yo, es verdad que el tipo de producto que hay más en una zona pues tiene unas características y él quiere, vale, dentro de esas características, pero pues por ejemplo que no tenga reforma y en una zona en concreto son viviendas muy viejas que sí que necesitan a lo mejor reforma, ¿vale? Pues hay que definir porque el precio no va a ser el mismo de compra. O sea, eso tiene que quedar definido, sí, sí, sí. Muy bien. ¿El precio está estipulado, está regulado, Rocío, el de vuestra profesión? No, o sea, a ver, al final esto es una actividad que efectivamente no tiene un mínimo, pues como quiero decir, como una inmobiliaria que también tiene unos baremos, ¿no? De porcentaje, por ponerte algo similar, que también está relacionado con el inmobiliario. Pongo la inmobiliaria que es como algo más Sí, claro. palpable, más conocido, ¿no? Pues efectivamente hay inmobiliarias que tienen muy diferente metodología a la hora de cobrar sus honorarios. Nosotros también, o sea, efectivamente, yo muchos colegas que tengo sí que pues más o menos tenemos a lo mejor, no te voy a decir honorarios, pero que sí a lo mejor como unas pautas parecidas, porque bueno, hemos visto que efectivamente pues es más efectivo a la hora de a lo mejor de reservar el servicio, llegar hasta determinado aspecto en la compra con esa persona o el acompañamiento, pero sí, esto es al final algo libre bueno, pues que cada uno lo gestiona. Yo sí, no sé, Rocío, te lo pregunto y si quieres contestar, lo contestas. Pero ¿puedes dar un precio o una horquilla de lo que cobráis más o menos? Mira, eh, una horquilla, sí, a ver, yo decirte como tal el honorario así, es verdad que a mí eso me gusta, yo me tomo mucho tiempo con los clientes, una llamada para explicarlo, para definir todo esto que estoy comentando, que no es una llamada de 20 minutos ni 40, o sea, es una llamada extensa de una hora, hora y pico, donde se queda todo definido, ¿vale? Y es verdad que, bueno, pues que ves un poquito el servicio en completo, pues para poder valorarlo, ¿no? Pero te diría que una horquilla está entre los 3.000 y 10.000. Es verdad que 10.000 no es tan lo habitual, ¿vale? Por los compañeros que conozco, de acuerdo. O sea, de hecho, es una horquilla así como de las más altas, pero entre 3.000 6.000 es más o menos los 10.000 también, ¿eh? O sea, conozco no, colegas que también, sí, 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 conozco pero colegas sí que es verdad, también, ¿eh? Rocío, que como bien dice, por ejemplo, te comento, yo aparte de ser pequeño inversor, llevo vivienda en alquiler, ¿vale? Yo cobro un precio por el alquiler temporal, un alquiler, unos honorarios por alquiler de larga duración, luego por turístico y luego hago mantenimiento a las personas que quieren. Es decir, que depende del servicio que preste, Mm, puede ser 3, 5, 7 o 10, mm. porque si un cliente que, bueno, que el otro día iba a preguntar ahora, si el cliente que tenéis, o tiene, mejor dicho, es nacional o es internacional, Rocío. Los dos, los dos, los dos. Hay, o sea, el que es internacional es mucho expatriado, no que sea tanto internacional como también, ¿eh? También hay internacional como tal en sí, pero que suele ser mucho nacional expatriado, ¿vale? Y nacional muchísimo, sí, sí, claro. Pero sí, de Vale, ambos, ¿eh? De ambos. O sea, más nacional que expatriado, pero sí, sí, un volumen alto también de expatriados. de acuerdo. Rocío, porque es lo que comenta, dice de 3 a 10.000, pero ¿se te ha dado el caso de tener que comprar viviendas ocupadas, por ejemplo? Sí, o sea, y también viviendas efectivamente que en la comunidad hay ocupas. Ya no solo que estén ocupadas las viviendas, ¿vale? Sino que en la comunidad hay ocupas. Bueno, pues analiza, quiero decir, si al final todas las viviendas tienen su precio y sus circunstancias, ¿sabes? Sí, sí, o sea, es un modelo además que, bueno, pues que efectivamente
bueno, es duro, vamos, es un modelo duro, ¿de acuerdo? Hoy, Pero hoy día yo me meto mucho, obviamente, en todos los portales y veo muchísima ocupación. mm, Sí, es verdad que yo nunca he comprado nada ocupado, mm. pero lo único que, bueno, que tampoco significa que esté ocupado, que esté a un precio súper rentable, porque hoy día los fondos están poniendo unos precios de mercado. Sí, Estando ocupado, totalmente. Mm, sí, sí. Es más de, fíjate, de particulares, a lo mejor, más que de fondos como tal. O sea, yo la parte de fondos, hoy en día es que sí que hay unos precios muy de mercado. O sea, sinceramente, ¿eh? Tienen precios muy de mercado. Sí, 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 incluso estando ocupados. Sí, sí, sí. vale. Rocío, cuando buscas una inversión, el- diferencia la inversión propia de la inversión. Es decir, que aunque te contacte un cliente y te diga, quiero esta vivienda, juegas con la vivienda en el buen sentido de decir, pues mira, esta es que viene como anillo al dedo a lo que estamos buscando, a nuestro objetivo. No Pues sé. mira, te digo, me ha pasado, o sea, me ha pasado varias cosas. Me ha pasado de efectivamente nosotros necesitar un tipo de vivienda porque nos vendría como muy bien para el capital y demás, pero yo se le he pasado al inversor porque yo soy todo el rato en el mercado y si no encuentro una, encuentro otra. O sea, yo ya me he dado cuenta que, bueno, sobre todo en el último año y poco, año y medio te diría. Nosotros en el último año y medio nos hemos quedado con viviendas que no han querido inversores míos, ¿vale? Y de hecho yo antes sí que buscaba para nosotros, o sea, buscaba para nosotros diciendo, bueno, pues vamos a buscar un producto de estas características, lo que te decía antes, ¿no? Como que nos poníamos un poco los deberes diciendo, si tenemos tanto capital o ahorramos tanto hasta aquí, pues qué tipo de vivienda vamos a buscar y demás, ¿no? Pero en el último año y medio es que, sobre todo, bueno, hubo una oportunidad que una clienta no quiso y es que eso, o sea, y había que decidirse en el momento, ¿vale? No había opción a decir, no, lo voy a pasar con otro cliente, lo miro tranquilamente con otro cliente, no podía ser, ¿vale? Y dijimos, pues no, no pasa nada, no lo quedamos nosotros, me lo quedo yo y se acabó. Y a partir de ahí, no, y a partir de ahí lo hemos hecho ya un par de veces más. Es verdad que a mí no me gusta porque nuestro dinero también es finito, o sea, no podemos todo el rato estar haciendo esto, ¿de acuerdo? Pero yo que las oportunidades se pierdan tampoco. Es decir, que al final oportunidades que son muy buenas por lo que sea, ese inversor en ese momento no lo ha visto, no se ha encontrado cómodo con la operación por el motivo que sea, pero que está clarísimo el tipo de operación que es, pues no la quedamos. O sea, yo ahora ya no busco específicamente para nosotros. O sea, cosas que no quieren ellos, las absorbemos si podemos en ese momento. Si no podemos, pues ya vemos cómo hacemos, pero si podemos, la absorbemos en ese momento, porque efectivamente no tiene sentido que estemos buscando para nosotros un modelo cuando pasa esto a veces, que son oportunidades que hay que decidirse muy rápido y nos cuadran perfectamente, pues ya está. Y cuando se me ha dado el caso de efectivamente decir, jo, esto nos vendría muy bien para nosotros, siempre se le ha pasado al inversor primero, porque al final ya te digo que yo al estar en la, o sea, eso nos viene muy bien, pero es que pues si no es esa dentro de otras cuatro que presente, nos seguirá viniendo igual de bien, ¿sabes? Y a lo mejor esa no la quiere, porque esto pasa que a veces no las quieren, o sea, sí que pasa. De acuerdo. Rocío, ¿eres más exigente a la hora de invertir con Oscar que los propios inversores que contactan contigo? No, yo te diría que no. Yo te diría que no. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que te diría que no porque conozco muy bien el producto que vamos a gestionar. Entonces, eh, en cuanto efectivamente un producto está dentro de unos números, para mí, o sea, está dentro de unos números mínimos que, pues, que tenemos claro que nos cuadraría, no tiene sentido como estar esperando al siguiente, porque esperar al siguiente lo hago en esos casos que efectivamente veo uno que nos puede cuadrar para nosotros, pero primero va esta persona que me ha contratado y que efectivamente tenemos el compromiso con esta persona. Pero si no, quitando eso,
No, porque se ve muy rápido, ¿sabes? Es que se ve muy rápido. Y no hace falta estar, para mí, ¿eh? Para mí estar buscando las pepitas de oro a veces hace que tú ya no estés generando un ahorro mes a mes durante determinado tiempo, la revalorización que tiene en sí la vivienda, la amortización que se va haciendo. O sea, te pierdes por el camino el saber efectivamente que ya vas a poder estar haciendo un capital mientras esperas una vivienda que o te llega a los 3 meses o a los 4, a los 5, a los 6, que no lo sabes cuándo te va a llegar. No, o sea, Ya. en eso somos muy rápidos, ¿eh? Hemos aprendido a serlo, ¿eh? También te digo, ¿eh? Que no siempre ha sido así, claro, sí, sí. Yo creo que respecto a lo que me dices de dónde salen los pisos, que mucha gente piensa que tenemos eso, pues una bolita mágica que nos dan las ubicaciones de las viviendas y demás. Y los personal super sobre todo lo que hacemos es que pateamos muchísimo, intentamos conocer a mucha gente y esto es lo complicado porque no se tiene tiempo para esto o sacrificas muchas cosas de tu día a día para poder hacerlo. Y yo siempre, o sea, comento que Oscar en el blog que tenemos tiene una entrada donde explica que nosotros para comprar nuestra vivienda vimos en un mes más de 70 pisos. Es que eso fue una locura. Más de 70 pisos cuando acabábamos de trabajar. Acabábamos de trabajar a las 6 de la tarde y nos íbamos a ver pisos. Es que no nos daba tiempo, llegábamos tan cansados a casa que no nos daba tiempo ni a comentarlo. Nos lo teníamos que al día siguiente comentárnoslo por WhatsApp, porque estábamos tan cansados, eso fue una locura. Y efectivamente, ese esfuerzo, bueno, pues es que luego te da mucho ojo, pero no es lo habitual que la gente se mate a ver pisos así cuando va a comprar una vivienda. Y digamos que, bueno, un poco nuestro nivel de inconformismo que tuvimos en ese momento, de que no encontrábamos lo que queríamos, también te digo que lo tuvimos que adaptar, ¿eh? Porque yo también íbamos con una idea de lo que queríamos y tal, y a medida que veíamos los precios no nos encajaba, la zona, o sea, tuvimos que bajar cosas que pedíamos en un principio, que eso también pasa, es decir, al final tiene que haber modificaciones y este Está claro. proceso no todo el mundo, nosotros digamos que lo hicimos pronto este proceso, pero porque fue acompañado de muchos pisos. Lo normal es que la gente no vea tantos pisos en tan poquísimo tiempo y este proceso de efectivamente darle una vuelta a que tienes que bajar las expectativas o modificar un poco lo que quieres lleva más tiempo, lleva meses. Pero yo no conozco mucha gente que en un mes haya visto 70 pisos en lo que le resta de tarde después del trabajo. Y era, o sea, fue muy, muy estresante, fue muy estresante. Y efectivamente, eso pues bueno, luego efectivamente es lo que te da un poquito el salto a ver lo que tienes que hacer cuando quieres buscar oportunidades, que es patear muchísimo. Yo, mira, Y en Idealista, claro que hay cosas, o sea, yo he encontrado auténticas gangas en Idealista, pero auténticas gangas. Y está para todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa que luego pues entra eso, el que sea rápido, que lo negocies o que negocio, ofrezcas. correctamente. Efectivamente, entran ya otros factores, ¿vale? Pero sí. Yo mi primer piso fue a través de Idealista, fue a un fondo y la verdad que al final fue negociación. Me la tumbaron, la primera oferta que hice me la tumbaron y luego le oferté simplemente 2.000 euros más y me la aceptaron. Pero que, bueno, una anécdota mía que yo cuando empecé, pues obviamente te pones a mirar por los portales, lo típico, pero yo cogía mi bicicleta, mi cuadernito pequeño y me iba dando vuelta calle por calle, Sí, sí, realmente por las zonas que me interesaban buscar vivienda. ¿Qué ocurre? Que eso la gente no lo ve, la gente se quedan con, ha comprado un claro, piso a este precio, ha comprado claro. un piso al otro precio, pero no saben el montón. Yo lo hago igual que el tema del alquiler de vivienda a los propietarios. Yo prácticamente no cobro por el inquilino o la inquilina que le ubico. Cobro por todo el montón de no que he hecho para llegarle a esa persona, Claro, es que, pero sí, que, sí, totalmente, totalmente. Es que efectivamente el trabajo que hay detrás de, bueno, pues de eso, de conocerlo bien, conocer bien la zona, bueno, pues de saber dónde está lo que está bien y lo que está mal, no es en plan de que haces así con el dedo y dices, uy, que tira por aquí el viento, bien, mal. No, 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 no. Y es, bueno, pues eso, que es un curro que además
también a veces tienes que ser un poco habilidoso, pues oye, cada uno se le da mejor una cosa que otra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y sí, sí, totalmente. Rocío, mira, otra cosita, otra anécdota, pues bueno, cuando compro mi primer piso, digo 15, bueno, dije 15 años de hipoteca, que es lo que me puse, ¿vale? Interés fijo al 1,20, la verdad que muy contento. Y, y dije 15 años, 15 profesores o profesoras, ¿vale? Y esa fue mi frase ahí mental. Y el primer año, el segundo año, ¿qué ocurre? Que cuando se enteraron la gente, pues empezaron a decir, José María Triana alquila vivienda maestro. Claro, ¿qué ocurre? Que me llaman por teléfono y muchas veces piensan que yo tengo a los docentes metidos en el bolsillo. Metido en Claro, el bolsillo literalmente. Como claro, que tú me llamas, mm, ubícame un docente, ¿no? Y no claro, es así, no es claro. así. Pero bueno, sí es verdad de que si haces un buen trabajo y tienes muy claro lo que no quieres, porque yo creo que es más importante de lo que tú, de marcarte un objetivo, sino esto no lo quiero, esto no lo quiero y este es el camino. Y si lo tienes claro, es cuando vas a enfocar Sí, sí, de... está claro, sí, 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 efectivamente. Y no, 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 y además que mira, nosotros hicimos una operación hace 2 años que esta la sacó Oscar, empezamos los dos, o sea, la localicé yo la operación, pero la parte bancaria, la financiación, la acabó sacando Oscar. La empezamos los dos, pero luego al final la terminó sacando él y fue porque visitó más de 18 bancos. O sea, fue una operación muy compleja, porque era una operación muy compleja, ¿vale? Y de hecho nosotros habíamos ido a bancos que nos habían recomendado algún colega que ya había hecho este tipo de operación y no nos la dieron. Y al final fue una operación compleja, compleja. Y a veces cuando la he comentado han dicho, ay, pues yo quiero eso. Digo, bueno, digo, esto existe, digo, pero que sepas que ¿Estás esto ha dispuesto? sido un trabajo que no es a veces que salga, o sea, sale la operación así, y a otras personas le habrá costado menos, ¿eh? Pero a nosotros nos costó eso. Lo que quiero decir es que, bueno, pues nos costó eso, lo hicimos y punto. Pero sí, sí, o sea, el valor a veces de buscar, como digo yo, bueno, pues es que es eso, es que lleva tiempo y también un poco de estrategia y sí. Bueno, Rocío, la pregunta del millón. ¿Dónde buscáis las viviendas para inversores que a los inversores tanto trabajo les cuesta? No me vaya a decir idealista, por favor, porque Pues no. te lo voy a decir, sí, sí, sí. No, a ver, aparte de idealista, ¿vale? O sea, aparte de idealista, por supuesto que al final también te haces con relaciones en el sector que bien antes de sacar un producto o sacándolo te dan preferencia porque saben que puede encajar mucho con lo que tú quieres, ¿de acuerdo? O sea, pues efectivamente al final te haces con unas relaciones que ellos también saben cómo de rápido eres tú a la hora de trabajar y saben enseguida si a ti te encaja o no porque yo es verdad que eso sí que mareo cero. O sea, una vez que a mí me pasan algo que efectivamente me dice, mira, te dejo ver a ti esto primero y me dices si te encaja, yo sé si me encaja o no me encaja para un cliente. Si me encaja, lo analizo, lo comento con el cliente y vamos a por ello. Y si no me encaja, es muy rápido para mí ver eso, ¿sabes? Entonces, no les hago tampoco perder el tiempo en ese sentido. O sea, la verdad, esto ha costado, ¿eh? O sea, estas relaciones cuestan hacerlas, sinceramente. Pero por supuesto que también en portales inmobiliarios. Los inmuebles que están en portales inmobiliarios, de verdad, que hay veces que es que influyen muchos factores, desde que ha habido una mala comercialización, desde que el vendedor pues primero ha querido ir con una agencia y luego ha ido con otra y pues es un inmueble que se ha quedado muy expuesto. O sea, hay una infinidad o bueno, situaciones propias del inmueble. Un inmueble que a lo mejor lo han publicado, estaba alquilado y se ha quedado ahí publicado la vida hasta que se han ido los inquilinos, yo qué sé, hay muchas circunstancias que al final rodean a las buenas oportunidades y eso lo que tenemos que saber es cómo traernoslo a nuestro terreno para negociar con eso realmente. O sea, De acuerdo. y que es lo importante. O sea, estos inmuebles que aparecen a veces en los portales, también te digo que lo importante de esos inmuebles que a veces se localizan en portales inmobiliarios es ser rápido, ser efectivo y saber negociarlo. O sea, que no es solo que aparezca, ¿vale? Porque aparecer puede aparecer, pero no todo el mundo a lo mejor
sabe, bueno, pues sabe efectivamente buscarse las artimañas para ser el primero, o que te den prioridad, o hacer una buena negociación para quedarte con él. O sea, hay muchas circunstancias, ¿eh? De acuerdo. Rocío, supongo, no sé, siendo, llevando la profesión que lleva, ¿tiene muchos clientes esperando que tú directamente los llames o realmente no funciona así? No funciona así. Yo en mi caso, por lo menos, no. Yo en mi caso, a mí me contactan, o sea, bueno, pues yo, bueno, pues suerte, la verdad que estoy muy contenta, o sea, a mí me contactan y a raíz de ese contacto ya hacemos una llamada, hacemos un Zoom o una llamada, lo que prefieran, y analizamos la situación y a partir de ahí decidimos si nos ponemos a trabajar juntos, si lo que él tiene pensado y lo que yo le explico aterriza y nos ponemos a trabajar juntos. Pero yo, o sea, hoy por hoy no les contacto, no, me contactan ellos a mí. De acuerdo. Rocío, ¿cuál ha sido ese error que te haya hecho decir, coño, cómo no he caído en esto? Tanto en la inversión como en el PSI. Pues mira, en la inversión a mí me vienen a la cabeza un par de situaciones nuestras propias, con compras nuestras, antes de, pues, empezar a formarnos en inversión y demás. Sí, las dos primeras que fueron como más intuitivas, ¿vale? O sea, realmente viendo que teníamos un ahorro que nos podía permitir comprar algún inmueble y demás, pero si era algo más intuitivo, o sea, no sabiendo bien eh, pues bueno, pues todo lo que sabemos ahora y lo que luego hemos validado, ¿no? Pues formándonos y haciendo cursos. Y es a veces estar demasiado rígido en las negociaciones. Nosotros ha habido algún inmueble en el pasado que hemos perdido por ponernos demasiado rígidos en la negociación. Es más, por ponerme yo demasiado rígida en la negociación. O sea, yo siempre he sido la que he mirado y ha sido más culpa mía en ese sentido, ¿eh? Y yo creo, fíjate, que en concreto fueron dos operaciones, que de esas dos operaciones yo aprendí mucho, o sea, aprendí muchísimo. Que si tú quieres efectivamente quedarte con algo que es bueno, pues no puedes decir para mí el 100% de lo bueno y para el otro cero, no, no porque así no se negocia. Y yo, sí, y yo de esas dos operaciones, y es eso, porque te sobrevienen circunstancias que no las tienes contempladas, que no las sabías, no es algo que efectivamente dijeras, bueno, pues si tiramos por aquí, ya tenía pensado cómo más o menos hacerlo, no, son circunstancias sobrevenidas y efectivamente asustarte un poco la situación y ponerte demasiado rígido. Yo diría que para mí la experiencia que me ha ayudado más como PSI, que yo ahora efectivamente creo que mejor sé gestionar, es esa parte de cosas un poco más difíciles, no ponernos en el punto más extremo y todo para Sí. mí, todo para mí. O sea, sí, te diría eso, ¿eh? Bueno, cuéntanos alguna anécdota, una anécdota graciosa, Rocío, Ah, de algún pues cliente o no sé, que sí, te haya pues a ver, aprovechado. sí, tengo varias, ¿eh? Pero pues mira, hubo, a ver, una. Te diría una así que bueno, pues este fue gracioso. Mira, en una ocasión vendía un propietario, ¿no? Como particular, no utilizo agencia, ¿vale? Y la verdad que me pareció muy resolutivo el chaval porque hizo como un open house, ¿no? Que eso no es tan común aquí, ¿eh? O sea, que todas las visitas se pongan a ver la vivienda a la vez, eso no es tan común. O sea, sí que estés esperando en la puerta para subir, ¿no? Y que bajas y coincidas, sí. Pero que todos a la vez estés viendo la vivienda, no. Y este cogió y nos citó a todos a la misma hora para ver la vivienda y había gente que estaba muy incómoda y bueno, yo mi punto fuerte ahí fue que yo hice muy buenas migas con él y de hecho a mí, o sea, fui tan rápido a ver ese piso que se me olvidó el láser, el metro para medir
Y porque fue como una oportunidad que salió así y de hecho él decía, bueno, pues te dejo entrar, venga, que voy a hacer las visitas ahora a las 7, pero era como que ya él no quería dejar que viniera nadie más. Y le insistí mucho, me dijo, venga, pues vale, sí. Y, y entonces no llevaba el láser y había un chico que sí que llevaba el láser y él pensó, bueno, al final, como yo también cogí tan buen rollo con este vendedor, este chico que llevaba el láser, yo le dije, oye, pues déjamelo, que voy a tomar las medidas y tal. Y él acabó pensando que yo era la inmobiliaria que vendía el piso de este vendedor, ¿no? Y el vendedor, pues la verdad que se cayó también, porque él lo dijo, y luego vas a publicar los planos y todo. Y dije, bueno, pues ya veré lo que hago. Digo, ya luego depende cómo avance la visita y tal. Pero bueno, nos caímos bien y es verdad que o sea, yo saqué un productazo para un cliente buenísimo y bueno, pues fue gracioso porque al final, bueno, pues eso, que pensaban que era la inmobiliaria, en realidad yo del vendedor, sí, cuando el vendedor estaba allí presente y casi no le hacían preguntas y ya me lo preguntaban todo a mí, de la comunidad y todo. Muy bien. La semana pasada estoy colaborando con Zazume Uh -huh. y bueno, muy puntualmente, porque la verdad que tengo poco tiempo y bueno, cuando me llaman pues intento acercarme y el otro día hicimos un alquiler también de jornada de puertas abiertas. Yo no estoy acostumbrado porque sí es verdad que el alquiler que yo hago, yo le llamo un alquiler sano y bueno, el propietario contacta conmigo. Cuando me entra el perfil de inquilino que busca esta propiedad, pues bueno, lo pongo en contacto y hacemos la visita y es uno contra uno y punto. Yo no hago visitas varias. Y el otro día, pues bueno, 10 visitas en una hora. Sí, Y fue saliendo, entrando otro, saliendo, coincidieron dos personas diferentes pues en la misma vivienda y bueno, es algo gracioso que no estoy acostumbrado. Igual si sigo con Zazume colaborando, igual será algo más común, pero que fue también algo gracioso. El propietario allí diciendo, ¿pero esto qué es lo que es? Digo, pues esto es una visita simultánea y nada más, no hay más. Hay 2 horas de visita y y se bueno, acabó. y Es punto. muy Pues, efectivo eso, ¿eh? O sea, a mí sí me parece efectivo, porque al final ahí sale alguien, quiero decir, de ahí sale alguien, ¿sabes? Seguro, ¿eh? Sí, sí. no, está claro que el alquiler se hizo y lo mejor fue que, bueno, el propietario estaba allí y la primera visita que le encajó, que a mí obviamente me encantó, las dos personas que llegaron, las primeras, se lo comenté y digo, mira, es la primera visita, pero sí te tengo que decir que es muy buena. Ahora ya iremos valorando por las demás visitas y, bueno, como al final el cliente, el propietario tiene el poder de decisión, Mm, pues ya está. sí, está Así claro. que nada. Bueno, Rocío, vamos a cerrar ya el tema de PSI, que Vale, te he sacado no sé cuántas preguntas, nada, nada. pero sí es verdad, Rocío, que a mí me apasiona porque, bueno, yo, como te he dicho, soy un pequeño inversor y trabajo por cuenta ajena, en fin, tengo varias entradas de ingresos económicos y en donde trabajo por cuenta ajena tengo algún compañero que otro que sí, que quiere dar el salto, que tiene un poquito de dinero y demás. Pero sí es verdad de que a mí se me hace muy complicado, muy complejo asesorar. ¿Por qué? Pues porque ya difícil es para mí dar ese salto a comprar, porque sí, porque no es fácil, porque el dinero Sí, yo cuesta lo muchísimo trabajo entiendo. ahorrarlo Sí, y todas las operaciones, bueno, las operaciones que hemos realizado, tanto mi mujer como yo, han salido bien. Pero eso no significa que siga hacia adelante, que salga bien. Por lo tanto, me lo tomo con mucha tranquilidad. Ya he tenido dos amistades que me han dicho, mira, ayúdame a comprar, pero bueno, ayudar sí lo voy a ayudar, pero que obviamente sin ningún tipo de sí, compensación económica. sí, 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 Bueno, sí. porque además si hay compensación económica, por lo tanto tú tienes que dar un servicio y yo no Claro, claro, soy... efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, Rocío, nada más. Mira, en la conversación con Oscar, fuera de grabación, me comentó que había estado en una formación de Level Up Sí, en noviembre. sí, yo, sí. Pues mi mujer y yo estuvimos también presentes en esa Ah, sí, formación. Sí, sí. vale.
Me lo dijo Oscar. La verdad que, bueno, eh, mi mujer no le gusta que hable de ella, pero sí es verdad que ella va un poco a cola de lo que yo hago ¿Vale? y ella no es tan inversora o no va buscando esa línea, ¿no? Y bueno, sí es verdad que yo la invité, que se viniera conmigo y la verdad que fue un gustazo escuchar a Carlos. Sí, delgado. La verdad que fueron 3 días apoteósicos Sí, está muy bien. y nada, simplemente, bueno, aquí como ves, Lo he eh, visto. la tacita, el Mm. libro y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que te pareció a ti esos 3 días, Sí, si puedes comentar algo. mira, a mí, bueno, a ver, a mí me gustaron que yo al final acabé cogiendo el Top Level Pack, que es como el curso que hay posterior, Completo. completo, sí, que hay posterior a esta sesión, a esta pequeña formación. Esta formación de 3 días, eh, a ver, a mí me parece que tiene, de verdad, o sea, quiero decir, diciendo ya que he cogido el curso después es porque me ha interesado o he salido lo suficientemente motivada o como mínimo con objetivos diferentes y con una línea también como de crecimiento que me ha parecido muy interesante, ¿vale? Eh, a mí sí me parece importante, mira, es verdad que esto no siempre lo he trabajado y esto sí que Oscar y yo también hemos ido un poquito a la par, que nos hemos dado cuenta, más o menos ahora como un poco más, a lo mejor más de año y medio o algo así, que la parte también mental sin ponernos hierbas, quiero decir, sin ponernos espirituales, nada por el estilo, pero sí que la parte mental de cómo hacer bien la casita mentalmente, ¿no? Para ver, pues, qué te quieres encontrar al salir, por decirlo así, de la puerta, es muy importante. Y eso pasa también por hacer bien, está bien como lo hemos hecho hasta ahora, no está mal, quiero decir, bueno, pues hemos ido dando nuestros pasos, pero todo lo que pueda ser mejorar o que te ayuden a cortar el camino y hacerlo más eficiente, me parece muy interesante. Yo al final también tengo que decir que las formaciones que he hecho, yo sí pienso luego lo que yo he interiorizado o cómo lo he podido yo proyectar para mi situación, tengo que decir que en general ha sido muy bien, o sea que he tenido un alto impacto en eso. Entonces, yo con irme con una buena idea que yo pueda aplicar para mí o que me pueda dar a mí un mejor rendimiento o para los clientes o para la gestión en sí, sin más, de lo que estoy haciendo, me parece ya muy potente. Yo sí que me fui de este seminario, de este curso, pues muy motivada, me gustó mucho, me pareció, bueno, es un tipo ¿cómo se dice?, de evento, bueno, pues muy a lo mejor que no todo el mundo está aunado, porque sí, es muy de saltar, pues muy de música y tal, no pasa nada porque también te saca de tu zona de confort si no estás en eso. Y mira, yo un consejo que daría, o sea, además en este evento, es ir un poco con la mente abierta, en el sentido de hacer bien los ejercicios que puedan proponer, las dinámicas, porque al final se trata de que tú le des una vuelta también a cómo piensas un poco las cosas y buscar mejores soluciones para lo que estás haciendo, para lo que sea, veterinario, vendedor de vinos, personal shopper o lo que sea. Entonces, me parece interesante que se busque el ser un pelín creativo y que se vaya con la mente un pelín abierta. Me parece muy importante porque, de hecho, yo hubo una dinámica que hice con una persona ella no era capaz de salir como de su situación. Y me pareció muy curioso porque yo pienso que o sea, que se puede aprovechar de otra forma. Aunque solo sean esos 3 días y no contrates luego el todo el level pack, ¿eh? En serio. O sea, que se puede aprovechar de otra forma mentalmente. Para eso, pues para ver que puedes pensar las cosas de otra forma, que le puedes dar una vuelta a cómo hacer las cosas y como mínimo para ponerte también, si eres empresario o eres pequeño empresario, para ponerte también en la otra parte, ¿no? Que es muy importante, o sea, me parece básico lo de entender al cliente, pero es verdad, ¿eh?
Esto parece como muy clásico, pero es cierto, ¿no? O sea, para saber lo que quiere, ¿no? Y a mí me gustó mucho. O sea, yo tengo que decir que a mí me gustó, que con irme con eso, con una o dos ideas, para mí ya tiene bastante valor, porque yo para mí por lo menos las aplico, o sea, sí que las aplico. Y contraté el Top Level Pack, que he empezado la formación hace un mes. Son diferentes cursos que hay luego durante un año y bueno, de momento solo he dado el primero, pero creo que efectivamente eso es como cuando estudias, ¿no? Que cuando acabas el temario es cuando unes así todas las lecciones como súper bien y creo que va un poquito de eso también, ¿no? De una vez visto todo, ver cómo lo pongo yo en la cabeza. Que a lo mejor me he enrollado un poco, perdón, pero en definitiva quiero decir que sí que me ha gustado, vamos, me ha gustado mucho. Te has enrollado, pero creo que es muy, muy interesante porque yo se lo contaba a Oscar el tema de, bueno, yo me vine también de allí con muchos tips y uno de ellos era, fíjate tú, Rocío, sí, como yo me dedico al tema del alquiler que llevo, alquiler de vivienda como inmobiliaria, me vine con la idea de hacer pequeños vídeos cortos y tanto para pasárselo a los propietarios como a los inquilinos e inquilinas y demás, ¿vale? Eso fue es lo que me traje, una de las Ujú. cositas que me traje de allí. Y no fui capaz. Es decir, sabes que fuimos a mediados de noviembre, llega diciembre, muchas Sí, comidas, muchos jaleos, y tú dices, pero es que yo estoy como una moto, vengo como una moto. ¿Qué hacemos con esto? Porque sí es verdad de que de allí te traen muchas cosas, mucho conocimiento, pero luego tienes que llevártelo a tu aquí, persona, sí, a tu sí. profesión, y a ver de qué manera eres capaz de encajarlo, porque luego tienes que trabajártelo en tu día a día, y no es fácil, No, no ¿no? es fácil, no, 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 no es fácil, no es fácil. Pero mira, yo fui a Huelva el mismo en verano de 2024, fui a la formación gratuita en Huelva y bueno, fui porque una prima pues había ido también, que había ido también anteriormente a Madrid y la verdad que le encantó y me lo comentó. Esto es un salto mental, no es un salto profesional en el sentido de decir, porque allí no te formas sobre inmobiliaria Claro, eso ni es. fondos es genérico, ¿vale? Pero tan genérico que es todo mental. Entonces, simplemente nosotros vamos a mente experta, vamos a ver siempre a algún mentor de estos que te cambian el chi de una manera, aunque te diga cosas muy sencillas, muy básicas, pero sí es verdad que las perdemos de vista. Eso es, eso es. Entonces, simplemente, bueno, Ana Igartiburu, Quique Sarasola, ¿quién más? Estaba aquí leyendo, Nadal, el tío María de Alonso, Tony Nadal. Tony Me Nadal. gustó mucho Tony Y Nadal. sí, la verdad que parecía que no, porque cuando nos mandaban los vídeos cortos de Tony Nadal antes de la formación, yo digo, creo que va a ser muy cortito, va a ser muy básico y creo que Sí, fue a mí me gustó mucho. impresionante. Quique también, me gustó mucho. O sea, quiero decir, en general, es verdad, pues que no todos me llegan igual, ¿vale? Pero tengo que decir que allí, o sea, me gustó mucho el speed que tuvo cada uno, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo muy bien, me Quique, parece muy trabajada además, ¿eh? O sea, que realmente dedicaron un tiempo a hacer eso. O sea, ¿sabes? No se subieron al escenario y comentaron algo. No, no, le dedicaron un tiempo para poder presentarlo bien, ¿sabes? Quique Sarasola es una persona que, bueno, se ha tenido que reestructurar de cero o de menos 100 o yo no sé cuánto para llegar, bueno, compartió Sí, allí compartió muchísimas muchas cosas cosas, personales sí, y la verdad que simplemente tú vas a una ponencia de cualquiera de las personas que estuvieron allí totalmente. y solamente la ponencia de una de esas personas Mm. es lo que costaba los 3 días completos allí en Sí, ese... sí, a mí me parece, ya te digo, que efectivamente no es algo que sea para todo el mundo, pero simplemente por el tipo de dinámicas que tienen, que no todo el mundo la atraen o no sé si, mira, de hecho también hubo una persona en una de las ocasiones que, bueno, pues que una chica que estaba detrás le llamó la atención porque, o sea, yo entiendo que tú al final no estés ahí, ¿no? O que no estés cómodo
o que no vaya contigo, no haya conectado contigo lo que te están diciendo, lo que sea. Es que lo entiendo, de verdad, ¿eh? Pero sí que tienes que tener un poquito de respeto respecto a si ves el resto de la gente que está, bueno, pues que está prestando atención, que está tomando apuntes, o sea, y no puedes estar, bueno, pues como si estuvieras en el bar, viendo la televisión y haciendo comentarios como si no te estuvieran escuchando, ¿no? Y a mí sí me parece importante eso, pues que si se vaya con ganas, simplemente de tener un pelín la mente abierta y escuchar y lo que te puedan aportar, ¿sabes? De ir con ganas de que te aporten, sin más. Hombre, miércoles todos los días, llega uno cansado, Sí, jueves llega cansado al hotel, el viernes lo mismo, súper cansado, ¿no? Terminas el viernes agotado. sí, Pero es que te levantas, nos levantamos el sábado por la mañana con las ganas de volver. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que independientemente que no se hablase allí de inversiones inmobiliarias, porque no se hablaba de eso, que es lo que a uno le apasiona, una de las cosas que le sí, sí, apasiona a sí, uno, sí. tú dices, pero es que aquello está muy bien, porque además hace grupos con personas, grupos de WhatsApp, Sí, en estuvo muy fin. bien. A mí, vamos, bueno, luego, vamos, yo conocí una chica allí que no tiene nada que ver con este sector, es otra cosa completamente diferente y nos hicimos también muy amigas, o sea, vamos, que conectamos muy, muy, muy bien. Y tengo que decir que sí, que incluso me parece muy interesante, fíjate, que incluso conectando con alguien que no es de tu sector, porque como que puede tener dudas, que podrá tener cualquier persona y te puede dar una perspectiva incluso muy desde fuera de dudas o, no respecto a lo que tú haces y que le puede pasar lo mismo a tus clientes, ¿no? Pues me parece como una visión simplemente ya eso, gratuita, de si conectas con alguien que no tiene nada que ver con lo tuyo, cómo te puede ver alguien o qué puede pensar o qué dudas puede tener. Y, no sé, a mí me pareció muy interesante, a mí me gustó mucho y a mí me hubiera gustado que Oscar viniese. De hecho, nosotros íbamos a ir juntos, pero por tema familiar no pudimos. Y me hubiera gustado mucho haberlo hecho juntos. Sí, 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 me hubiera gustado mucho. Fue muy interesante. Mi mujer y yo fuimos los dos y bueno, ella fue, como decía Carlos, no recuerdo cómo decía. Sí, no, no me acuerdo yo tampoco. No, no lo recuerdo yo tampoco ahora, no lo recuerdo. Pero bueno, sí, ella no iba contigo, sí, iba contigo, sí, sí, sin más. No era porque ella quisiera y demás, sí, sí. Exactamente. Pero no me acuerdo cómo fue el comentario cómo la Sí, dijo definió. algo, y no, no lo recuerdo ahora, no lo recuerdo ahora, ¿eh? Es más, No sé si era arrastrado o arrastrada, no me acuerdo si sí, era no esa me palabra, acuerdo yo ahora tampoco. Sí, sí, pues ahora me quiere sonar, ahora que has dicho eso, me quiere sonar. Yo pero bueno, me está viniendo a la mente todo el rato como algo pegajoso, ¿no? Como que viene. algo arrastrado, algo Sí, pero arrastrado. no No me. recuerdo, Sí, pero bueno, la verdad que bueno, le pasaremos la cuña de Level Up para que ella la ponga por allí. sí, sí, Que sí. Vamos, yo. Vamos, yo lo recomiendo. Sí, sí, lo recomiendo. Vamos, que no me llevo nada, ¿eh? Por decir esto ni nada, ¿eh? no, Pero que quiero. yo tampoco me llevo Pero que nada, quiero pero decir sí es que lo verdad, recomiendo porque me parece que, bueno, pues que es un punto de inflexión como mínimo para que en un momento pues pienses, oye, ¿cómo hago las cosas? Si las estoy haciendo bien, a lo mejor las puedo hacer de otra manera, ¿no? Y me parece interesante, y además por lo mismo que dices tú, ya te digo que yo me acabé haciendo muy colega de una chica que no tiene nada que ver con esto, que ella se dedica a productos naturales, que no tiene nada que ver con el sector inmobiliario y sí, 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 sí. eh, Rocío, yo una de las cosas le estoy preguntando a mi mujer cómo los definió a los acompañantes. Una de las cosas que mal sabor de boca fue que cuando tú vienes a tu pueblo, a tu ciudad donde tú estás, que luego tú quieres compartir un poco, me está diciendo que sí, arrastrado. Arrastrador. Así que bueno, fue muy gracioso, porque sí es verdad de que allí habíamos cuántas, 4000 y pico de personas. Una barbaridad, sí, sí, 4000 y pico te diría incluso un pelín más, una barbaridad, ¿eh? Era algo increíble, o sea, sí, sí, sí. Bueno, como no podemos contar el final, No, 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 no. no podemos contarlo, pero bueno, sí es verdad de que en ningún momento me creía
que todo lo que estaba hablando que se iba a hacer, fuésemos capaces de hacerlo. Ya, bueno, sí, o sea, quiero ¿Tú decir, lo al sabías final, antes? sí, ¿Tú lo sí, sabías? ¿eh? ¿Tú ya lo sabías No, antes? no, ¿Sabías no, antes? no, 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 que va, que va, que va, que va. No, no, nada vamos, ni de las ponencias, ni nada. No, no, no iba con ninguna información previa, ¿eh? Nada, 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 no. Bueno, No. pero lo que te estaba diciendo, que me he ido a otro lado, el tema de que cuando vuelves tú a tu zona de confort y compartes, porque tú sabes, ellos comparten bonos más con descuento y tú lo quieres compartir con la familia, lo quieres Sí, compartir porque independientemente que esto sea para profesionales, para gente que tiene una profesión, creo que es súper importante para cualquier persona. Como tú lo has comentado, el tema totalmente, mental. Y eso totalmente. es lo que tú se lo trasladas a la gente y la gente cree, no, aquello es para friki, es una secta, porque hay mucha gente, hay mucha música. Puede dar esa sensación, pero como tú bien dices, tú tienes que ir con la mente Hay que ir abierta. con la mente abierta, sí, sí. Y si no quieres ir con la mente abierta, te vas para casa, pero Mm. que tienes que ir con esa mentalidad abierta de decir, Sí. voy a aprender. A mí me sorprende, a lo mejor gente, bueno, pues como te digo, este chico que le llamaron la atención, una chica que estaba detrás de mí, o esta chica que yo, bueno, en una cosa que estábamos hablando y demás, no esta con la que hice tan buenas migas, otra chica, que era una tía maja y tal, pero es que no me dejaba ni como yo avanzar, yo decía, pero, ¿sabes? Digo, es que tienes que quitarte eso, porque es que si tú estás todo el rato pensando en que no puedes, no puedes, no puedes, pues ya está, hemos acabado, vete a casa, ¿sabes? Es que ya no podemos hacer Totalmente. nada más, entonces. Y es verdad que sí que hay que ir, mira, de hecho a mí me ha pasado, mira, a mí me pasó que yo me quedé muy contenta. Vamos, yo de hecho a Oscar no le he contado nada del evento ni nada, porque él sí que lo va a hacer. Y quiero pues que para él también sea. De hecho, a mí me hubiera gustado mucho compartir cosas con él. Y bueno, pues no, pues por eso, pues porque puede hacer bien alguna dinámica que hay y demás, ¿no? Y cuando yo regresé, o sea, con él evidentemente no, ese evento, yo tenía una entrada gratuita para ese evento por la que yo compré y primero se lo quise dar a una persona que conozco y demás y no lo quiso, lo vio como que no, ¿sabes? Y se la di a otra persona, bueno, a un colega más o menos de que nos conocemos de esto, de las inversiones, a una persona que nos conocemos de las inversiones, pero que hicimos muy buenas migas y nos llevamos muy bien. Y este chico que vino gratis, pues él, por ejemplo, sí que acabó luego comprando también el Top Level Pack. Y sí lo aprovechó. O sea, a mí sí me parece que lo aprovechó. A ver, como mínimo si decidió dar ese paso es que lo aprovechó, ¿vale? Que le llenó y le gustó y yo me quedé súper contenta de que por lo menos alguien que efectivamente pues vino, le gustó tanto como para querer seguir. Pero yo ahora, al haber comprado bueno, y después del reinicia, que te dan un descuento para esas entradas, pues se lo he dicho otra vez a gente que yo creo que de verdad le iría genial y no, y no, no, no. Y digo, bueno, pues ya está. Digo, o sea, me quedo sorprendida, te lo digo de verdad, sobre todo porque es gente que nos tenemos mucho aprecio, que ellos avalan, o sea, como que perdón, alaban, como que alaban mucho, de esta gente que tienes pegada, pero como que te eleva, ¿vale? Que te ve como que, oye, que bien que has conseguido esto, que bien, ¿no? Que te eleva como en las cosas que has Sí, hecho, ¿no? sí. Que es como mentalmente buena contigo y no lo ven. O sea, dice, no, digo, pero si te lo, ¿sabes? Digo, te lo pago yo, ¿sabes? Que son 70 euros, te lo pago yo. Y no. Y yo ahora tengo, pues haber contratado el Top Level Pack, tengo como 5 gratuitos que tengo que ver a quién se los doy y de verdad que me alucina, digo, porque es que a mí hay personas que es que me gustaría de verdad de mi entorno que fueran. Y Totalmente. bueno, pues cada uno efectivamente tiene su momento y ya está. No, no tiene más, ¿sabes? Sí, no tiene más. Tú lo has dicho, Rocío. Tú lo has dicho. Yo creo que cada uno tiene su momento de conectar. Yo Sí. igual, años anteriores, igual no hubiese ido y tenía muy claro que tenía que ir y la verdad que súper contento. El otro día me decía mi mujer que si íbamos a volver a ir. Entonces, tú dices,
otra vez lo mismo, pero tú dices, ¿y por qué no? Claro, sí. Si realmente lo único que te hace es darte un empujón. Sí, sí, no, no, y además te digo una cosa, esto es como las quedadas de inversores en las comunidades que hay y demás. Todo el mundo sabemos que estamos en esto, pero cuando vas a esos encuentros te sales como con subidón. Bueno, pues es lo mismo, solo que con mucha gente. Ya está, no, no tiene más. Sí es, o sea, quiero decir, esos picos de subidón pues son necesarios para efectivamente a veces como no solo haber crecido, sino mantenerte, ¿no? En lo que quieres conseguir, que para mí, yo, mira, muchas veces, fíjate, que sí que me da la sensación, y por el camino en estos años también lo he visto, de gente que ha empezado así y luego ya ha hecho tan, ¿sabes? Que si no ha salido como quería lo primero, tal, ya se ha bajado. Y yo tengo que decir que en nuestro caso, por suerte, eso, no te digo que no nos pueda llegar a pasar, ¿eh? Pero bueno, pero que por lo menos lo que hemos hecho hasta ahora, sí que hemos tenido altibajos, porque ha habido cosas que no nos han salido bien, o que hemos perdido oportunidades o sea, que realmente en su momento era como un drama, decir, joder, pues mira, fíjate esto, o incluso alguna vez que pierdes pasta, pues por eso, porque no, las cosas a veces no siempre salen bien. Y, y efectivamente, pues no, o sea, por suerte, como que nos hemos mantenido constantes. Y bueno, pues para nosotros eso ha sido como el punto a favor, digamos, para continuar. Y sí que creo que a veces estas cosas que las necesitas como para validar lo que estás haciendo, ¿no? Yo siempre digo que o sea, el curso que nosotros hicimos cuando ya llevábamos 2 viviendas compradas, que al principio decíamos, pero ¿para qué vamos a comprar un curso si ya hemos comprado 2? Y nosotros ya como que teníamos idea de seguir comprando sin estar metidos en grupos ni nada, ¿eh? Y para nosotros fue luego una vez dentro como que nos validó todo lo que hacíamos. O sea, que dijimos, joder, pues fíjate, es que lo que estamos haciendo está bien, ¿sabes? Sí, Correcto. Bueno, Rocío, vamos a pasar un poco a lo personal porque al final nos estamos sí, yendo, sí, sí, llevamos ya 1 hora y 20 minutos de sí. grabación y bueno, quedan 3 preguntitas, bueno, Venga, temas personales y demás. Eh, bueno, no te he preguntado a dónde os veis dentro de aquí a 10 años. No sé, ¿cuál es el objetivo que tenéis marcado, Rocío, tanto, bueno, tanto a la hora de la inversión, porque di tú el número de inversiones que tenéis hechas, porque yo creo que es importante. nosotros tenemos 11 y tenemos una casita que vamos a segregar y que ya está hecho ya el proyecto y demás, y serían 2 más con esta segregación. Habrá que comprar una más, porque a mí el 13 no me gusta. Bueno, una o dos más. Entonces, ¿os veis con muchas más viviendas o queréis parar un poco, Rocío, por el tema también de hipotecas? No, no sé. No, ¿Cómo? no, yo por el tema de hipoteca no paraba, ¿eh? Quiero decir, a mí que me dé, ¿sabes? A mí que me dé hipotecas. Sí que es verdad que a nivel personal, sí que, vamos, por lo menos lo que hemos comentado, ¿eh? Porque esta conversación también nosotros la hemos tenido, lo que pasa que ahora estamos en eso, en un momento en el que estamos con una obra muy gorda por el tema de esta diversificación, o sea, de esta segregación, perdón, que estamos haciendo y una compra que hemos hecho reciente que, bueno, pues como que tenemos que sentarnos un momento, eh, pero sí con la empresa, ya empezar con la empresa, no tanto ya como persona física, porque digamos que como persona física ya estamos bien, pero ya ese, o sea, ya sí como más como empresa. Y sí tenemos otros proyectos. Lo que pasa es que necesitamos un pelín asentarnos y sobre todo este último año ha sido un poco locura por esto que te digo de, que tú no la quieres, pues me la quedo yo, y a veces nos ha supuesto hacer encaje de bolillos de verdad alucinantes. Entonces, es cierto que eso tenemos que pararlo porque no podemos estar haciendo eso todo el tiempo, porque si no salimos de una y nos metemos en otra. Y si tenemos otros proyectos y demás, pero sí, sí, nuestra idea es seguir invirtiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Muy bien. Bueno, Rocío, nos vamos a lo personal un poco. Personas que sean un referente para ti. uy, pues a ver, a nivel de inversión es que nosotros desde que hemos empezado a hacer efectivamente todo esto, nos han surgido,
personas cercanas que, pues, que mentalmente nos han parecido muy potentes, ¿sabes? O sea, nosotros, por ejemplo, venimos mucho de una comunidad que es la de Carlos Galán, de Libertad Inmobiliaria, y pues es que es verdad que a nosotros nos ha cambiado bastante la vida el tener un poco el foco asentado, ¿no? Pues un poco lo que veníamos haciendo nosotros, pero con esta validación que te decía por parte de él, del método un poco que tenía y demás. Y en ese sentido, pues tengo que decir que para nosotros ha sido un descubrimiento, ¿no? De ver cómo se puede llegar a escalar y verlo como algo normal, ¿no? O sea, algo que hacía él, pues ver que efectivamente eso se puede escalar de muchas formas. Y a raíz de él, pues claro, ya ha venido mucha otra gente, pero es que luego a nivel ya de inversores, por esta comunidad que conoces y demás, es que hay mucha gente que no es conocida, pero que para mí, o sea, vamos, para mí es un referente por cosas que hace, el poco miedo que le da para hacer las cosas, en todo lo que se mete. Yo tengo un amigo inversor, se llama Armando, que si un día quisiera efectivamente sentarse a contar todo lo que sabe, pues seguramente contaría muchísimas cosas. Lo que pasa es que es una persona con un perfil muy bajo y no, pero ya te digo, o sea, digamos que para nosotros fue un común descubrimiento a partir de este curso que hicimos con él y a raíz de ahí pues ya pues todo un poco la vorágine que ha venido después con, bueno, con mucha gente que se dedica a la formación y colegas en sí que hemos sacado de ese curso, ¿sabes? Vale, no has dicho referente, pero has dicho una cosa muy, muy interesante y muy importante, que es la comunidad. Sí, La comunidad. Y creo que eso es súper, súper importante e interesante. Así que nada, bueno, no nos quedamos con ningún referente, no, pero no, te sí es verdad que diría, no, Carlos Galán, sí, te diría un poco, este chico, Carlos Galán, o sea, en su momento, para nosotros, o sea, aunque yo estaba más escéptica a la hora de apuntarnos y demás, pero una vez situación. que lo hicimos, para nosotros fue un salto en esa evolución que habíamos empezado a hacer y fue pues un referente realmente el ver que una persona tan joven, que había hecho como una estrategia, ¿sabes? Y la escalabilidad que cogió y demás, pues para mí ahí fue un punto de inflexión y fue un referente que sí que nos abrió mucho los ojos, ¿sabes? Has comentado al principio del episodio que la gente joven está pisando muy fuerte. Mm, Realmente, las personas que tengan un poco de inquietud, aunque tengan 18, 20 años, que aunque no tengan capital, pero sí puede tener un poco de capital de su familia, porque hoy día el tema de la educación, que si hace algún ciclo o si estudia alguna carrera, lo que sea, pero hoy día está todo tan abierto que cualquier persona, cualquier chico o chica con 18 años, ¿qué mejor curso, Rocío? Puede ser el de Carlos Galán o la formación continua que hace Germán claro, o bueno, Germán, sí, sí, por supuesto. O sea, es que ya te digo que a raíz de Carlos, pues eso, que yo, de hecho, es que, vamos, colaboro con algunos de ellos. Quiero decir que Germán, o sea, claro que sí. A ver, yo es verdad que Carlos para mí ya es, o Germán, por ejemplo, la comunidad de Germán y demás, ya es como un punto en el que ya se le da forma a lo mejor a lo que has aprendido, para mí, ¿eh? O sea, sería un poco desde mi punto de vista. Pero para mí es imprescindible como que un poquito antes a gente más joven se le enseñe a efectivamente a no sobrevivir, ¿no? Y a darle un pelín de educación financiera, que me parece que, vamos, es que eso está como tan apartado, vamos, yo lo veo pues que en el colegio de mi hija, no sé, que está como, de hecho el dinero es un tema muy complejo de tratar, o sea, el dinero es un tema muy complejo de tratar con la gente, o sea, no es algo que tú puedas hablar abiertamente fuera de determinados círculos, o sea, es como un tema incómodo, de hecho, o sea, según en qué círculo estés, hablar de dinero es un tema que no es cómodo. Entonces, yo sí que me parece como muy importante eso, pues a la gente más pequeñita, ¿no? Las generaciones que vienen, hay gente joven que efectivamente está como muy centrada y viene pisando muy fuerte. Y yo ya te digo, que sí que tengo algunos clientes muy jóvenes que me quedo sorprendida, pero también creo que hay mucha gente joven que está en modo supervivencia, también te lo digo, o sea,
Pero sí te digo una cosa, Rocío, mira, el podcast está enfocado a inversores, inversoras, a personas que Mm, invierten, personas que emprenden y luego a personas que tienen una historia interesante que contar, da igual de lo que sea, sí. ¿vale? Eh, pero ¿por qué no podía ser una profesión la de inversor o inversora? No, totalmente, pero vamos, yo, ¿qué te voy a decir? Yo, vamos a poner ya esa profesión, vamos a Hombre, regularla. te lo digo sinceramente, yo tengo una niña con 15 años y tú dices, bueno, mi hija ahí está con, con los estudios, que no sabe lo que va a estudiar y demás, y tú dices, métete en algo relacionado que luego te conlleve pues al tema de las inversiones, al tema inmobiliario, porque sí es verdad que muchas personas sobreviven como pueden o como has comentado. Entonces, tú dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos escoger dentro de lo que hay? Porque está tan el mercado tan mal que tú dices, ¿y por qué no voy a coger esta profesión? Porque puede ser una profesión como otra cualquiera. Mira, Iván Durán, no, supongo que no lo conocerá, es un No, chico de Barcelona, es pequeño inversor, ¿vale? Y tiene una niña con 14 años. Y bueno, él decía, bueno, si me pasa a mí algo, mi hija se queda con mis inmuebles, pero ya está. Con 14 años mi hija obviamente sabe lo que hace su padre, pero dice, ¿qué manera tengo yo de que mi hija se quede con algo? Pues él ha escrito un libro muy sencillo, muy básico, ¿vale? Que dice Libre a los 40. Pero claro, dice Libre a los 40, pero empezando desde 20 años. Y bueno, aquí está Iván el Fenómeno, que es un chico muy majo, lo entrevisté en el episodio número 2 y creo que no estaría de más que las personas cercanas, por lo menos a la gente que está alineada en lo que llevamos nosotros, pues le hagamos ver que hay una vida mucho mejor que no la de sobrevivir, ¿no? sí, yo creo que algo, por lo menos en mi generación, bueno, que es un poco la tuya también, que antes parecía eso, como que cuando llegaba la edad de que terminabas ya el instituto, como que tenías que decidir qué querías ser, no sé, qué presión, ¿no? Y yo lo pienso y mira, yo creo también que ahora hay un poco una corriente que está como poniéndose un poco valor el hacer alguna formación académica y como que busques tu origen desde el principio. Y es que es muy complicado en cualquiera de los casos. O sea, es muy complicado saber lo que quieres hacer con 18 años, tanto de una forma como de otra. No todo el mundo puede ser emprendedor a los 18 y algo tiene que hacer. O sea, y tampoco pasa nada porque esté estudiando. O sea, quiero decir que tampoco creo que le reste nada, ¿no? El que esté estudiando o incluso hay muchas veces que a lo mejor gente que ha llegado a determinadas posiciones ven en el pasado pues que realmente eso que estudió no tuvo ningún impacto ni nada en lo que estaba haciendo, pero en el fondo yo creo que sí, es decir, en el fondo, de una u otra forma, algún impacto hubo. O bien porque conseguiste un trabajo que no te gustaba y buscaste algo mejor y acabaste en esto, o bien porque a través de ahí conseguiste algún contacto al que luego recurriste y a raíz de ahí acabaste en esto. O sea, de alguna forma, pues algo ha habido, ¿no? Y yo, es verdad que fíjate, que lo que pondría un poquito más en valor es que no importa tanto equivocarse cuando tienes 18 años, que no pasa nada si no escoges lo que quieres ser, porque yo lo he descubierto mucho más mayor. Yo no pensaba que a los 40 iba a descubrir que quería cambiar para lo que había estado estudiando y haber estado esforzándome 12 años indefinida y demás. Pues yo no pensaba que a los 40 iba a decir, ah, pues ya está, ya no quiero seguir ahí. Entonces, sí que creo que el tema de equivocarse, quedarse un poquito más el permiso de equivocarse, que no pasa a mí, realmente no me importa pues que mi hija no siga tanto esto y que sí que siga, o sea, como mínimo que no lo lapide, eso no, que lo gestione o delegue en quien se lo sepa gestionar, ¿vale? Pero sí que busque algo que la apasione y que lo sepa hacer bien. Eso sí que me gustaría. Si está relacionado con esto, me gustaría más porque evidentemente lo conozco y creo que la podríamos ayudar un poco, ¿no? Que le podríamos ayudar un punto de vista, ¿no? Ya nuestro también, pero como mínimo que busque algo que la apasione de verdad.
eso sí que me gustaría. Y sobre todo eso, pues que no la pide lo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Eso sí no me gustaría, ¿no? Sí, es verdad, Rocío, que independientemente, que obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que estudie algo que le guste y que le apasione. Pero sí es verdad que tú has dejado tu trabajo por cuenta Sí, ajena por el respaldo económico que te ha totalmente. dejado y por lo tanto estás haciendo algo realmente que te gusta, que te da tiempo, como bien dices, por la Mm. mañana para llevar a tu hija al cole y para muchísimas más cosas que seguro que hacéis que de la otra manera no Sí, podríais sí, hacerlo. sí, 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 totalmente. Porque el tema viajes, el tema de formaciones, porque las Todo, formaciones no son gratuitas. todo, todo. Las formaciones no son gratuitas y la formación de todo el Level Pass igual no es gratuito. No, Tiene no, su... ¿Vale? Entonces, no vamos a decir lo que vale, que se entere la gente cuando eso ya vaya a se la encargan formación. allí, ya, Pero bueno, eh, hablando de referente, Rocío, ¿me puedes echar un cable con otra persona que crea que pueda aportar valor y darle sentido y darle continuidad al podcast? Sí, a ver, ¿sabes lo que pasa? Yo es que luego conozco a gente muy top de verdad, pero con perfiles muy bajos de exposición. A ver, te voy a decir a alguien que, bueno, que esta persona sí que tiene incluso un canal y demás, que es Mar Díaz, que ella, bueno, fue una clienta mía, bueno, es muy maja, y Mar Díaz, pues podría ser una persona, y luego por decirte una mujer, por pasarle la pelota a una mujer, y Pues te lo luego agradezco. te diría un chico que últimamente he coincidido mucho con él y me parece también muy potente, que es Christopher. Bueno, él de hecho tiene un canal también con otro compañero, con Rubén, y nos hicieron un podcast a Oscar y a mí hace unos meses, bueno, hace casi un año ya, y ese chico también, o sea, me parece que tiene algo que aportar muy interesante. O sea, este chaval también ha tenido un cambio de mentalidad brutal y ha hecho cosas asombrosas, porque muchas veces yo creo que logros que se ven como de repente, ¿no? Dices, wow, o sea, ha hecho esto, pues habrá tenido los medios, pero aunque tenga, a veces tienes los medios, no hablo del caso de este chico, pero que a veces aun teniendo los medios no eres capaz de hacerlo. Y entonces, bueno, pues que este chico, no digo precisamente porque tenga los medios ni nada, pero que me parece que tiene una historia chula, pues te diría estos dos, te diría Mar Díaz y te diría Christopher. Rocío, vale, yo te los acepto, pero tienes que hablar de Vale. mí, del podcast y demás. ¿Por qué? Te digo esto, porque has nombrado a Mar Díaz y Mar Díaz está en un nivel muy arriba. No sé si ella con el día a día, porque creo que estamos hablando de la misma persona. Sí, sí, sí. Yo tengo una operación que hicimos, bueno, ella es clienta mía y una operación que hicimos, pues la grabamos. Y sí, sí, ella tiene un canal de YouTube, de hecho, y demás, de Ha visiones. estado recientemente en Dubái, Sí, si no me sí, sí, equivoco. sí. Pero bueno, Yo le hablo de ti. no sé, Se lo te comento. lo Yo agradezco mucho. se lo comento tanto a ella como a Tú se lo Cristo. comentas y bueno, igualmente, si te digo una cosa, Rocío, no le había entrevistado una hora 35 minutos que llevamos o Bien, 40 llevamos minutos que mucho, yo no sé. sí. Me he enrollado mucho, ¿eh? Tú sí luego tienes que acortar esto. No, mira, una de las cosas, mira, la semana pasada bueno, estuve iniciándome, estuve hablando con un chico de Valencia que lo vamos a entrevistar dentro de nada y decía, el tema de los seguidores, y decía, si tú haces un podcast de 1 hora 30, 1 hora 40, 1 hora 10, te van a seguir muy pocas personas. Digo, mira, a mí la verdad que solamente de dar el salto, hacer una grabación con una persona que en este caso, a todas las personas que estoy llamando me interesan por la historia que tienen que contar, creo que son interesantes. Me da igual tener más que menos seguidores. A día de hoy, todavía, bueno, ya esta semana que viene se publica el primer episodio y bueno, el tuyo tardará un poco más de llegar, y lo que te quería decir, ya iremos viendo si esto da de sí con los seguidores o no tan seguidores, pero para mí es muy interesante que la gente que le guste y esté alineada, yo creo que no, que aunque dure 1 hora 40, lo va a escuchar.
Eso lo tengo muy claro, independientemente que tenga más seguidores o menos seguidores. Y con Mar Díaz, lo que estaba hablando, pues igual a ella, sí es verdad que con el tema del tiempo, que ella tendrá un tiempo muy, muy limitado, con tantísimos proyectos como lleva por delante, pues igual le haré una entrevista de 10, 15 o 20 minutos, lo que ella me dé de sí, porque obviamente a ella pues tendré 20.000 preguntas que hacerle y reduciremos bastante para simplemente el hecho de que me acepte una entrevista ya es un lujo. Así que te lo agradezco. Y del otro chico, pues que también, que me pase el teléfono o hablas directamente con Ya él y se lo dice digo, se lo digo a ambos, lo digo a ambos. vale. Rocío, un libro que te haya marcado. Pues el de Papá Estado, de Carlos Galán. Vale, de acuerdo. Muy bien. Rocío, abajo en la descripción pondremos toda tu información de PSI y, bueno, todo lo que tú me quieras trasladar, que quieras que ponga interesante, me lo traslada por WhatsApp y lo ubicamos justamente en la descripción del episodio. Vale. ¿Vale? ¿Quieres añadir algo que no haya salido, que sea interesante o compartir con la audiencia algún mensaje que tú creas que sea importante? No, yo, bueno, sobre todo animar a la gente a ver, al final esto es un podcast para personas inversoras, ¿no? Y sobre todo, pues está genial escuchar podcasts porque efectivamente te dan un contexto, te ayudan a ver otras experiencias y demás, pero luego al final hay que tirarse al barro para hacer cosas. Entonces está muy bien escuchar. Yo que hago trayectos muy largos en coche, soy gran consumidora de podcast, sobre todo en esos momentos. Los aprovecho mucho para hacerlo, pero luego también hay que actuar. O sea, que todo lo que escuchemos pues nos sirva para luego poner un poquito de acción a las cosas. Totalmente. Muy bien. Mensaje, yo creo que la gente al final es eso. Tomar acción y como dice Carlos Galán, ¿cuál es la frase de Carlos Galán, Rocío? No, espérate que me vas a pillar. No, la de mejor. Ah, el mejor hecho que perfecto, vale, vale. Digo, es que no, digo, a ver, ahora qué me vas a decir. No, sí, es una frase muy, muy típica, Sí, sí, pero sí, sí. que mucha, bueno, No, que no, no pero sea tomar acción. es cierto, ¿eh? O sea, eso es una... De hecho, él cuenta, explica mucho, o sea, que él era una persona muy perfeccionista y que efectivamente, bueno, pues que se dio cuenta que las cosas, aunque no estén tan bien acabadas, tienen más sentido sacarlas adelante como mínimo si ya tienes la idea formada y ya luego las vas mejorando. Y es verdad, es verdad. O sea, es cierto. O sea, esperar a hacer las cosas perfectas es que es muy complicado. O sea, en la vida en general, ¿eh? O sea, Mm. en la vida en general. En el tema de inversión, solamente una cosita, el tema de buscar siempre que la rentabilidad sea la del 10 o la del 9 o la del 11, que muchas veces no tomamos acción porque no, es que da un 7 o da un 8 o Es da que un eso, 4. claro, es que mira, eso hace poco unos chicos que me decían, mira, pues hemos conseguido esta rentabilidad, no unos clientes, unas personas que conocí en un evento, hemos conseguido esta rentabilidad, ¿a ti qué te parece y tal? Digo, pero es que, digo, tú me estás hablando de un pueblo que yo no conozco, digo, es que, o sea, que yo de verdad te dijese lo que me parece sin conocer el sitio, pues no tiene ningún sentido, porque yo no sé si es una buena rentabilidad para allí o no. O sea, al final esto de compararnos todo el rato, tú lo que tienes que ver es efectivamente lo que ofrece cada sitio. Hay sitios que ofrecen más cash flow, hay sitios que ofrecen más rentabilidad y según lo que persiga cada inversor tendrá que poner el acento en si le interesa más una cosa u otra. Y por resumirlo mucho, ¿eh? Porque hay muchas más variables, ¿vale? Pero por resumirlo mucho. Y efectivamente, lo de estar todo el día posicionados con el número de la rentabilidad aquí arriba, a veces genera mucha tensión a que la gente se anime a invertir. Evidentemente, lo que más va a resonar son los casos de éxito de las personas, de los picos, ¿no? De rentabilidad y todo. Pero luego hay otro tipo, efectivamente, de inversiones que son buenas, o sea, simplemente encuentra con lo que te encuentres a gusto, ¿sabes? ¿No? Y el tema de la experiencia. A lo mejor en esta inversión no consigue un 10 pero coge una experiencia impresionante. Y luego en la otra
pero que realmente yo pienso que no tiene que ser tan importante el tema de No, la claro, es rentabilidad. que, mira, yo siempre digo, yo qué sé, un sitio de rentabilidad, ¿es buena rentabilidad en Madrid? ¿Dónde? ¿Dentro o detrás de la M30? Es que, quiero decir, es que en todos los sitios o sea, hay, perdón, porcentajes de rentabilidad que en una misma ciudad no es ni siquiera, no la puedes ni siquiera medir, porque según donde estés, va a ser buena o no va a ser buena. Correcto. Entonces, eso yo entiendo que es inevitable mirar al lado y está conseguido tal, pero ¿ha conseguido tal en qué? O sea, en Villaconejos o dónde. Ya, Y no pasa nada con Villaconejos, ¿eh? Quiero decir que, o Villabotejos, me da igual, pero que no puedes medirlo igual. No está bien compararse, porque va a costar mucho que si te comparas lo que tienes aprendido, lo ejecutes. de acuerdo, Rocío. Rocío, nada, agradecerte muy mucho tu tiempo. Creo que has doblado el episodio de Oscar, Perdón, por mí no. perdón. Yo le pido disculpas a Oscar por entretenerte tanto, No, porque al tranquilo. final, así que nada, agradecerte muy mucho, Rocío, tu atención, haber contado tu experiencia, haber aceptado la invitación Nada, encantada, y bueno, encantada. muy contento y nada, le comenté a Oscar que en abril vamos a Madrid, que espero que nos tomemos por lo menos un cafelito. Ay, encantada. Sí, 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 estamos. Es verdad que nosotros, por mí, viajamos mucho, pero, o sea, por supuesto, o sea, intentamos cuadrarlo si podemos, claro que sí, sí, sí. De acuerdo. Pues nada, Rocío, un saludo muy fuerte, un abrazo y encantado. Igualmente, muchas gracias. Venga, un saludo. Chao.